el día a día de un jugador de dobles, cómo son los entrenamientos, ¿vale? ¿Qué trabajáis en los entrenamientos? Sí, al final depende un poco cada jugador, pues tiene un poco sus rutinas, sus maneras de entrenar. Los doblistas pues nos movemos más en media pista y tal, pero a mí me gusta también hacer cosas de ejercicios de individual que me ayuden también pues a poder jugar mejor de fondo bueno, cuando juegue dobles, y al final siempre sí que dedicas una parte del entrenamiento pues a cosas más específicas pues obviamente más en la red. El saque y el resto es muy importante en el doble y los primeros tiros, digamos, el resto y la primera bola, el saque y la primera volea, cuando estás en la red, pues la primera volea o la segunda volea, pues cosas así, es la diferencia, creo, entre el individual y el dobles, pues cosas así más específicas en la red, en este caso, digamos. Bueno, el tema del servicio, ¿Eh? quiero saber a qué distancia te colocas del centro para sacar y ¿Mm? por qué. Pues mira, yo creo que en el doble cambia mucho. Cuando haces jugada, ¿sabes? Cuando haces una australiana, que Sí, se dice, que tu compañero se pone en medio de la red, sí. pues ahí me coloco muy cerca, te diría, del medio, como a lo mejor pues un palmo del medio, Vale, más o menos. vale. Y cuando hacemos de normal, digamos que mi compañero se coloca normal en la red, en la ventaja me coloco un poco más abierto porque al ser zurdo tengo el saque abierto que puedo aprovecharlo un poco más y tener más distancia, y me colocaría como más a tres cuartos hacia el pasillo, Mm, y en la derecha, digamos, en el use, sí. me coloco pues en la mitad más o menos de la línea entre el medio y el pasillo. En el dobles hay una cosa que no se lleva tanto en el singles. Quizá en el singles se usa más en golpes de fondo, ¿no? En el doble se usa más en la volea, que son los amagos. ¿Vale? Mm. Quiero saber cómo de importante es este aspecto del tenis en los dobles y cómo lo trabajáis en los entrenamientos. Los Mm. amagos en la volea. Mm. Yo creo que eso al final es más de intuición, no es una cosa que entrenes, como digamos, pues ahora vamos a hacer un ejercicio de fintar, ir, yo creo que es un tema más de intuición, pues dependiendo cómo vayan los intercambios o cómo veas en ese momento cómo moverte. Yo, por ejemplo, yo creo que soy un jugador que se mueve mucho en la red, que me gusta mucho, pues eso, lo que dices tú, amagarte, dejarle como un poco más el pasillo para hacer dudar al rival si te vas a cruzar o no. Pero yo creo que es un tema más de intuición y no de entrenamiento, sino ¿Vale? pues intentar leer bien la jugada durante el punto, durante el partido, ¿sabes? Creo que en el dobles es muy importante siempre tener un ojo en lo que está haciendo los rivales, ¿no? Sobre todo el de la volea. Durante el punto, ¿cuál es el momento donde tú pones el ojo en los rivales? Dentro del punto. Hostia, sí, buena pregunta. Yo, como te he dicho, yo creo que más es un tema más de intuición ¿Vale? también. Si el rival, el de la red, por ejemplo, se ha cruzado, ¿sabes? Y lo has visto tú que se ha cruzado, pero tu compañero lo ha visto y ha tirado el paralelo, ¿sabes? ¿Vale? Pues ahí en ese momento sí que tienes que cubrir bien la pista, pues en ese momento si has visto que se ha cruzado y el otro rival, el que está detrás, digamos, Sí. pues llega tarde, pues ahí sí que pues tienes que estar vivo y ser rápido y actuar rápidamente, ¿sabes? Y leer bien la jugada y ser rápido, porque al final el doble son milésimas de segundo, ¿sabes? Que a lo mejor, pues, de salvar una bola, de, de que un rival llega un poco más tarde, ser ahí bastante rápido, ¿sabes? Ser intuitivo. Que en el Vale. single también, pero como el doble es un poco más dinámico en este sentido, ¿sabes? Hay muchos tipos de voleas distintos Mm, y hay distintas zonas para volear también. sí. Quiero que, como experto doblista, nos cuentes qué tipo de volea es la más efectiva en cada una de las zonas. Mm. Sí, como dices tú, es que al final hay muchos diferentes tipos de voleas. Hay, digamos, la volea de aproximación, pues cuando estás subiendo, que yo creo que esa volea es la clave, es muy clave, porque al final, si haces una buena volea de aproximación, que voleas largo o voleas cortito, pero que hace la primera volea bien, hace que tu segunda o tercera volea pues ya pueda ser mucho mejor y más cómoda, ¿sabes? ¿Vale? Yo para mí, esa volea para mí es la más importante, y después hay una volea que a lo mejor los doblistas creo que hacemos mejor que otros, es cuando estás en la red y te tiran muy fuerte ahí, pues intentar acabar la volea hacia los lados, ¿sabes? Al final lo primero que piensas es como, aguanto la primera volea, ¿sabes? Al fondo, que muchas veces ¿Vale? tienes que hacer esa, pero
el tener la habilidad de poder hacer una volea cortita o una volea profunda, pero que no se levante mucho, ¿sabes? Y Eh, la volea que me dices, la de tirar mm, hacia el lado, sí. ¿cuál es la técnica correcta para ejecutar este golpe? Yo creo que al final es un movimiento corto, ¿sabes? Es como aguantar firme la raqueta Sí. e intentar que no se te mueva mucho la raqueta, porque a lo mejor si se te va para atrás, ¿sabes? O te rompe la muñeca, pues esa bola se levanta mucho y le queda muy fácil al rival o se te va fuera. Vale. Yo creo que al final es concentrarte en hacer un movimiento corto y tener la mano firme, la muñeca firme para que no se te mueva mucho la raqueta y que te salga al lado donde quieras ir, ¿sabes? O sea, si quieres hacerla cortita, pues intentar que no se te mueva mucho la raqueta y tenerla firme. Yo como entrenador de tenis Mm, veo que los entrenadores al final nos formamos mucho con un tenis individual. mm. ¿Cómo tiene que formarse un entrenador si quiere ser entrenador de un doblista profesional? A ver, al final, sí, no tienes que por qué haber sido un buen jugador de dobles para ser un entrenador de dobles. Yo creo que al final, pues, tienes que mirar vídeos, haber vivido un poco la experiencia de haber jugado algún dobles, tener buena visión en el sentido de saber cómo colocarse en cada momento, ¿sabes? La posición en el doble creo que cambia mucho y es importante. Muchas veces se nota mucho cuando uno tiene idea o no tiene idea en el doble. Cuando lo ves colocado, por ejemplo, justo al lado del pasillo, Sí. no tiene mucho sentido, ¿sabes? Si cubres un poco más de pista en medio, aunque no volees bien, solo la visión del rival, el verte ya en medio, ves como mucho menos huecos, ¿sabes? En cambio, cuando estás restando y ves que el rival está en el pasillo, ves toda la pista libre, ¿sabes? Ahora el dobles se siente como un complemento del individual, Mm, cada vez menos, lo mm, siento así, pero sigue mm, siendo un poco, sigue estando en segundo plano. mm, Te quería preguntar si crees que llegará ese día donde el dobles tenga el mismo peso que mm. el individual. A ver, creo que eso obviamente es difícil. Es complicado porque al final, pues, el individual crea muchísima expectación, ya desde siempre ha sido como la modalidad estrella y es normal, obviamente. Pero creo Claro. lo que dices tú, creo que el doble es una cosa que a lo mejor a muchas veces en muchos lugares no se le da la importancia que tiene y creo que mucha gente después cuando ve dobles Ujú. cambia totalmente de opinión. Mucha gente cuando hablas con ellos dicen, hostia, he visto un partido de dobles hoy y, ostras, es interesante, ¿sabes? Que es como diferente lo que dices tú, al final es un complemento del individual que no tiene por qué generar lo mismo, pero siempre se puede complementar pues con el individual.